Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar con la doctora Mayra Martínez, inmunóloga clínica y alergóloga. Bueno, ella nos va a explicar de qué se ocupa. Antes quiero referirme a algo que está aquí, que es curioso. Dice, imputado hombre que organizó una carrera de gatos en Barinas. ¿Cómo le parece, doctora? ¿Ah? Organizó una carrera de gatos, Sí. wow. No me extraña. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Pregunto. Parece que el delito es que, según la Fiscalía, eso está prohibido, el Ministerio Público imputó a un hombre que organizó una cruel carrera de gatos en el estado de Barinas, informó el fiscal general Tarek Williams. Señaló a través de su Twitter. En un video difundido por el funcionario se observa una gran cantidad de personas que observaban un supuesto evento en el que además había niños, niñas. La situación, en un video difundido desde aquí, la situación no pudo ser tolerada por la Fiscalía. Según dice, se identificó al sujeto que organizó como un señor Montilla. Bueno, ¿es un delito? Habla de crueldad. Sí. ¿Será que la carrera tenía algo que ver con daño directamente al animal, a los animales? Ahí hay que investigar bastante esa noticia. Hablando de investigar bastante, ¿cómo está tu investigación en materia inmunológica, clínica y alergológica? Mi línea de investigación actualmente se está basando en todo lo que es el estudio de la microbiota humana. Desde hace ¿De la qué? Microbiota humana. Ajá. ¿Qué es eso? Me preguntará. Anteriormente llamada flora bacteriana. Ah, la flora bacteriana. Flora Ajá. bacteriana. De casi más de una década para acá, la microbiota ha tornado un papel fundamental y está involucrada en muchas patologías que no sabíamos ni siquiera que este gran grupo de bacterias, parásitos, virus, hongos que viven dentro de nosotros eran capaces de ser mediadores de procesos inflamatorios y que estarían relacionados con muchas patologías que anteriormente no se sabía ni la causa. Dentro de ese mundo de las bacterias, que es muy amplio, principalmente el estudio de la microbiota intestinal es una de las líneas de investigación que actualmente llevo en el país en diferentes patologías, como es la enfermedad celíaca y el autismo. Son una de las patologías que más atiendo de manera frecuente en mi consulta de inmunología y alergia. ¿El corazón y el oído tienen que ver con eso entonces? El corazón, el oído, el hígado, somos un todo. El sistema inmunológico es un sistema completo. Funciona sinérgicamente completo, no se separa. Lo que está pasando en el intestino... ¿Cuándo se siente la persona o el paciente en peligro por esas causas? El paciente se siente en peligro precisamente es por una inflamación crónica, es una inflamación de bajo grado, que es lo que se llama y se describe actualmente. El paciente comienza con síntomas muy vagos que pueden ser intraintestinales, que corresponden al aparato digestivo, y luego se traslada a manifestaciones extraintestinales donde los otros sistemas pueden estar involucrados, como el cardiovascular. El paciente puede presentar taquicardia, palpitaciones. El sistema vasovagal también se puede ver alterado. Deformación del colon, del estómago. Sí, el paciente se puede distender, sí. se distiende, tiene gases. Como ya se pone barrigón. Reflujo, como pipón. Lo que dice, mira, estoy como hinchada, como pipona, doctora. Eso es una característica muy relevante de que algo está pasando en esas bacterias. ¿Cómo curas tú eso, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, se hace un test. Hay un test diagnóstico, ¿okay? Porque primero el diagnóstico clínico, el paciente llega con la sintomatología, y luego se hace un test diagnóstico que se llama test de disbiosis, que es donde se miden los grupos funcionales que forman parte de esta gran microbiota. Y si esa relación entre bacterias benéficas y bacterias transitorias está alterada, ya hacemos el diagnóstico, bien sea de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Esa enfermedad puede conducir a la muerte? Sí. ¿Sí? Puede conducir a la muerte. Si el paciente no logra corregir el estado de la microbiota, los mediadores que generan esas bacterias intestinales van a estar en la sangre, van a ir a la sangre y van a generar un estado que se llama endotoxemia metabólica.
y eso puede generar alteraciones vasculares, principalmente a nivel de la formación de trombos. Y el paciente puede sufrir un infarto, una enfermedad cerebrovascular o enfermedades autoinmunes como síndromes antifosfolipídicos que pueden comprometer la vida del paciente. Es evitable. Es evitable. Es evitable, 100%. ¿Cómo? 100%. Existen actualmente 5 características importantes que yo siempre doy como recomendación a mis pacientes en la consulta. Adelante. ¿Ok? Que es para garantizar salud intestinal y obviamente con ello vamos a tener salud física y obtenemos en realidad el concepto de salud. Una principalmente es el manejo del estrés. El estrés en unas décadas se va a convertir... Eso es difícil en esta época. Es muy difícil y mire, doctor, el estrés se va a convertir en unas décadas en la enfermedad metabólica que va a matar a más gente en el mundo. Ya es un problema prácticamente de salud pública. ¿Cuál? ¿El estrés? Ok, el estrés. El estrés descontrola el ritmo circadiano, el estrés aumenta los niveles de cortisol, disminuye las hormonas de la felicidad y Dime con una ello cosa, vienen una serie de trastornos endocrinológicos y neurosensoriales. En Venezuela, doctor, hay mucho estrés Sí, en este momento. en Venezuela y creo que es un problema mundial. ¿Sí? Yo que tengo la oportunidad... ¿Cuándo usted sabe si está o no estresada? Mire, esa pregunta es una pregunta muy interesante porque el estrés va a depender de los requerimientos individuales del paciente o de la carga de tolerancia que el paciente tenga en soportar o enfrentar una determinada situación. Cuando el individuo no se siente capaz, es cuando viene el problema, que esa carga de excitación externa sobrepasa los niveles de reserva y es cuando empieza a producirse hormonas que lo van a alterar. Un señor que se irrita muy seguido es estresante. Es una persona que puede estar estresado, una persona que está irritada, una persona que tiene cambios en su humor, una persona que tiene alteraciones en el sueño. Cuando pelea con la mujer, un tipo cambia su humor. También, el pelear. ¿Qué hacemos? Es una manera de liberar estrés o de decir o poner puntos sobre las IES. Bueno, para el manejo del estrés está algo muy para bueno. Que la mujer no pelee con el hombre, ¿qué hacemos? Vamos a receso, regresamos. Ya eso. Adelante, doctora Mayra Martínez. Yo tenía una vecina que era Mayra Martí, cantante, por cierto. Usted no canta, ¿no? Sí canto, pero después del COVID en realidad quedé con un problema a nivel de cuerda vocal. Ah, no canta. Que me ha impedido recuperar un poco la parte artística, pero sí canto. ¿Qué canta? Sí canto todo. Me encanta cualquier tipo de música. Sí. Canta bolero. Canto bolero. Canta borracha. ¿Sí? De todo un ¿Qué más poco, canta? de todo un poco. ¿Le canta al gobierno? No. ¿No? Bueno, adelante, doctora. No. Bueno, para retomar lo que estábamos hablando, doctor, del estrés, es una de las patologías que se proyecta como una de las causas principales de muertes a nivel mundial. El estrés está relacionado directamente con una ruptura en la estructura del intestino, que es el epitelio intestinal, directamente relacionado con la permeabilidad. ¿Y qué es la permeabilidad? Es lo que le permite a los micronutrientes y nutrientes entrar al intestino luego del proceso de digestión. Y esto es muy importante, esta compuerta de hecho es uno de los marcadores que se están estudiando a nivel mundial y aquí en Venezuela lo tenemos, lo tengo en el laboratorio para determinar todas estas causas de inflamación. ¿Cuál es el síntoma de una persona que tenga esa enfermedad como estresante? Bueno, las personas estresantes son para personas... decir que está enferma y hay que llevarlo a la clínica, por ejemplo. Hay que llevárselo a usted para que mire, lo cure. Muchas personas, sobre todo que están estresadas, son personas que empiezan a sentir síntomas gastrointestinales como reflujo, acidez, que se quema como todo el tubo digestivo. Después que comen los alimentos se ponen llenos, distendidos y refieren como si no hicieran digestión. Y para eso no están los antiácidos. Ok, pero con el antiácido lo que estoy corrigiendo es un síntoma. No estoy yéndome a la causa principal o la causa por la cual ese paciente me está presentando síntomas gastrointestinales. ¿Cuánto tiempo curas tú un paciente con estrés? El paciente con estrés, primero, hay que saber cuál tipo de estrés. Segundo, hay que conocer el estudio de la microbiota intestinal, a ver cuáles son las bacterias que están alteradas. Y se dan recomendaciones como las que estábamos hablando, que hay que tener un manejo del ejercicio. Es un paciente que debe hacer ejercicio. El ejercicio alivia y libera todas estas condiciones y es como un bálsamo
para recuperar la hormona de la felicidad, principalmente la serotonina. También recupera la absorción de nutrientes, mejora los ritmos hormonales, es decir, el ejercicio. Por eso siempre ha sido recomendado como uno de los caballitos de batalla en enfermedades crónicas. Otra de las cosas importantes es el hidratarse, el consumir agua. Nuestro cuerpo es un gran porcentaje en agua y el consumir agua ayuda a que todas estas funciones metabólicas, inmunológicas... ¿Cuántos vasos de agua puedes tomarse tú para mantenerte libre de estrés, por ejemplo? 8 vasos de agua diarios, ¿ok? Sí. Que corresponden más o menos a 2 litros de agua. 8 vasos de agua. ¿Ok? Que corresponden a 2 litros de agua. Ligado. Es la recomendación. ¿Ligado con o sin? No, sin. Agua sola. Bueno. Agüita sola, agüita sola. Otra de las cosas, además del ejercicio, es ver la calidad del sueño. Han salido muchísimas literaturas a nivel mundial de la importancia que es dormir, porque tú durmiendo recuperas muchas funciones del sistema nervioso central, el cual está directamente proporcionado con el intestino. De hecho, al intestino hoy en día se le llama el segundo cerebro. El segundo cerebro, en él se forman el 70% de todas las funciones fisiológicas, metabólicas, inmunológicas, endocrinas y neurológicas. Entonces, es tan importante una calidad del sueño. También se involucra dentro de eso, y el quinto eslabón es cuidar la microbiota. ¿Cómo se cuida esta microbiota? ¿Cómo sabes tú que duermes bien? ¿Si roncas o no roncas? No, el ronquido no tiene nada que ver con el sueño. ¿No? El ronquido es alguna patología de obstrucción de vías respiratorias superiores, que puede ser una rinitis obstructiva, que tenga adenoides, que tenga ya una apnea del sueño. O sea que usted no ronca. No, no ronco. ¿Sí? No ronco, tengo una buena higiene respiratoria. Eso también, hay que tener una buena higiene respiratoria, saber cuándo no está funcionando bien la vía respiratoria superior, porque esa es otra causa. ¿Y cuándo no está funcionando bien? Bueno, cuando tiene síntomas como de ronquido. El roncar no es un síntoma anatómico de una buena salud respiratoria, porque al momento de roncar significa que hay un colapso. Además que es fastidioso para la pareja. Además de que es fastidioso porque genera un ruido, que eso también puede ser un tipo de contaminación y que perturbe el sueño del compañero. ¿Okay? Esto va a entorpecer completamente la respiración. Y al respirar, tú tener ronquidos te va a obligar a abrir la boca y puedes deglutir aire. Y eso tragar aire y complicar los síntomas gastrointestinales. Y el último eslabón es cuidar la microbiota intestinal. Tragar aire ¿sí? No llena como comer. No llena, pero sí ocupa el aire que está retenido en el estómago, ocupa un lugar y te disminuye muchas veces la carga o el volumen de ingesta de comida. Sigue dándonos tus consejos. Okay. Y el último consejo, que creo que es uno de los tan importantes. Todavía no, porque tú estás viva. de lo que estamos conversando, licenciado, es el cuidar la microbiota intestinal. La gente no sabe la importancia de cuidar el estómago, el intestino, como lo quieran llamar, el colon. Esas bacterias que viven allí tienen nichos y ellas forman. Uno, además de las 4 razones de las recomendaciones que di anterior, es el tipo de alimentación. Es muy importante saber lo que comemos. Muchos alimentos de lo que nosotros pensamos que están en nuestra dieta diaria, que son alimentos que llama la gente, mira, es una alimentación saludable, no lo es. Como por ejemplo, ¿cuáles alimentos? Todo lo ultrafiltrado, todo lo refinado, como el azúcar, como los alcoholes, como los oxalatos, como los nitritos, los colorantes. Eso en una parte. Y por otro lado, los enlatados. Y por otro lado, la condición con proteínas de alimentos per se, como es el gluten, que la gente piensa que es que está de moda, no, sino que el gluten está involucrado en varias patologías, tanto en alergias como a la gente que en no intolerancia. Sabe lo que es el gluten. El gluten es la proteína que se encuentra en los cereales. Es la proteína de los cereales. ¿Cuáles cereales? Principalmente. ¿Cómo no comer eso si comes cereales? Tiene que ser alimentos procesados que digan libre de gluten o que hayan hecho el proceso de hidrolización. Por ejemplo, el que se come una arepa que se usa mucho pero en Venezuela. Es que ahí voy. Los cereales que están mayormente relacionados con el gluten es trigo, avena, cebada y centeno. Y existen otros cereales, como es el maíz y el arroz, que tienen prolamina, que parecen de gliadina, o sea, del gluten, y que en algunos pacientes pueden generar síntomas como en otros no. La mejor manera de saber cuándo un alimento de estos me está cayendo mal, está involucrado en el proceso que estoy sintiendo, es a través de los tests que se realizan de sensibilidades alimentarias.
para ver si en realidad yo tengo un compromiso inmunológico, una respuesta inmunológica exagerada ante el consumo de estas proteínas. También están, además del gluten, la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca. Están los cítricos, están los frutos secos, está el maní, que no es un fruto seco, que no forma parte de las leguminosas. Es decir, que hay varios alimentos que dentro de la olla familiar los creemos que son naturales y en realidad son los que nos están causando el problema de estos Según trastornos eso no se puede comer nada. gastrointestinales. No, es que no es que se puede comer. El problema no es que se pueda comer. El problema es porque yo como individuo estoy presentando una alteración contra un alimento que anteriormente lo comía. ¿Ves? Que anteriormente lo comía y ahora de un tiempo para acá no lo puedo comer. Esa es la gran pregunta, porque todos nosotros nacemos con la capacidad de consumir el alimento, digerirlo y que sea una digestión completa. En tu caso, doctora Mayra, ¿qué puedes comer y qué no puedes comer ahorita? En mi caso, bueno, mira, yo por estrés en los posgrados hice y también por fallecimiento de mi papá, para que usted vea cómo las emociones juegan un papel muy importante. Debuté con una tiroiditis autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad de la tiroides generada por anticuerpos, autoanticuerpos. Mi cuerpo hizo... Sin cura. Ok, se llama tiroiditis de Hashimoto. No tiene cura. Ok, ¿sí? ¿Y cuál es el síntoma? Ok, yo empecé a aumentar de peso, tuve taquicardia, palpitaciones, se me cayó el cabello, cambié todas las uñas. Ah, pero usted no tiene. Cambié todas las uñas. Ese cabello no es de enfermedad. Natural. No, no es de enfermedad. Ya yo estoy sanada y curada. No es postizo, ¿no? Sanada y curada. Ah. Entonces, esa enfermedad autoinmune se desarrolló, porque no tengo antecedentes familiares de problemas tiroideos, se desarrolló producto de un estrés emocional. De allí hubo una alteración completa en toda la estructura de mi intestino. Y cuando empecé a comer alimentos que anteriormente comía, me di cuenta que me caían mal. Empecé con estreñimiento, a veces tenía diarrea, distendida y me daban migrañas, muchísimas migrañas, dolores de cabeza. ¿Cómo curas el estreñimiento? El estreñimiento... Vamos a un receso y te dejo la pregunta. Doctora Mayra Martínez, sigue hablando, que nos estaba hablando de estreñimiento, ¿no? Me hizo una pregunta sobre el estreñimiento. El estreñimiento es un trastorno de la motilidad intestinal, donde el intestino pareciera que se tornara perezoso para tratar de expulsar los fecalomas. Y hay que hacer mucho esfuerzo. Las heces. Hay que hacer mucho esfuerzo porque ¿Y eso no es malo? Está siendo ocupado ese espacio de colon por un fecaloma, que así es que se llama, el cual no debe estar allí, porque es un desecho de las toxinas propias del metabolismo de la digestión. ¿Ok? El estreñimiento obviamente es malo porque va a hacer que las bacterias que están en el intestino se vuelvan más fermentadas. El hecho de que esas heces estén estancadas, eso va a generar más cuadro inflamatorio. Algunos pacientes lo sienten, otros se acostumbran. Mira, soy estreñida, tengo más de 15 días sin evacuar y no siento absolutamente nada. El cuerpo se adapta. ¿Qué le pasa a esos pacientes? Esos pacientes son pacientes que generalmente han hecho una tolerancia parcial al estado inflamatorio que tienen. Es decir, el cuerpo logra, generar como una medio defensa contra la situación. ¿No los mata? Eso es completamente grave, Las personas piensan que estar estreñido es normal, estar estreñido no es normal. El hábito evacuatorio debe ser diario y es un hábito que va acompañado de como la limpieza. ¿Qué pasa si no puedes? Ahí viene el problema, hay que determinar cuál es la causa. Tienes un colon muy grande que se llama megacolon, tienes un colon perezoso, hay colon irritable, tienes alteraciones en la permeabilidad, tienes alguna alteración en el peristaltismo per se de propio del intestino. Ahí entra en juego varios factores. Cáncer de colon. Obstrucción intestinal muchas veces, o sea, hay muchas causas, hay muchas cosas con las cuales este estreñimiento puede complicarse. Al revés, cuando es diarrea. También, bueno, cuando es diarrea, el paciente lo principalmente que alguien come y dice, me dio diarrea, porque eso comí. Es muy frecuente, ese trastorno de motilidad intestinal en aumento del tránsito intestinal es muy frecuente. Generalmente está relacionado con la ingesta de gluten y de azúcar.
Eso también es muy delicado porque el paciente va a perder agua, va a perder electrolitos, se va a deshidratar y luego con el tiempo empieza la pérdida de peso. Lo importante de esto, de los síntomas que el paciente tenga, es acudir a consulta para poder esclarecer cuál es la causa que está generando este trastorno gastrointestinal, por qué su sistema digestivo no está funcionando bien. En apoyo con, obviamente, la parte gastroenterológica, a ver si hay que hacer endoscopias, colonoscopias, estudios de extensión, que apoyen si hay algo anatómicamente que esté afectando, que no sea solamente metabólico, que no sea solamente la microbiota, que eso no lo vemos a través de los estudios de extensión, sino que haya algo anatómico per se en esa mucosa que esté haciendo que el paciente presente síntomas, incluyendo sangrado. El paciente puede sangrar por una alergia, por una intolerancia, pero también puede sangrar por una enfermedad inflamatoria intestinal. Correcto. Por el recto. ¿Qué tiene que ver el COVID con esto? Bueno, mire, qué pregunta tan interesante. El COVID es un virus que tiene afinidad por las células del intestino. Y de hecho hay literatura que apoya que es una de las causas directas de aumentar la permeabilidad intestinal. Esto trae consigo que este virus haga que se perpetúe una respuesta inflamatoria y que el paciente sea víctima de todas las consecuencias que es un intestino permeable. Formación, además de la tormenta de citoquinas que genera el COVID, de las tormentas de citoquinas que son como las hormonas, tormenta de citoquinas. ¿Qué es eso? ¿Ok? Es el grupo como de hormonas del sistema inmunológico, para que entiendan. Las citoquinas son como las hormonas que genera el sistema inmunológico, bien sea para inflamar, ¿cuál es el origen bien de la sea citoquina? para, ¿ok? El origen de las citoquinas es uno mismo, es propio, son producidas por las células del sistema inmunitario. Ellas se producen de acuerdo a una respuesta inmunitaria, sea viral, sea bacteriana, sea parasitaria. Nosotros tenemos respuestas individuales a cada una de esas bacterias, que para eso es la inmunidad, para podernos defender y que se dé una respuesta de tolerancia. Cuando esta respuesta de tolerancia se pierde, en el caso del COVID, que es un virus que hace que esta maquinaria se altere, vamos a tener todas las consecuencias, incluyendo el post-COVID. ¿Qué otra enfermedad, además del COVID, está relacionada con este problema que estamos tratando? Bueno, la toxicidad por metales, la contaminación por metales tóxicos. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Nosotros los seres humanos estamos sometidos a toxinas en el ambiente y en la alimentación. Y de hecho necesitamos muchos iones. ¿Cómo es eso de los metales? De estos metales los necesitamos para las funciones metabólicas. ¿Por dónde te llegan esos metales? Esos metales nos pueden llegar de los insecticidas, los pesticidas en el momento de que se cultivan los alimentos, los vegetales. ¿Y eso es bueno? ¿Ok? No, eso no es bueno. No, por eso. Eso no es bueno. Eso no es bueno, porque en algún momento, si nosotros tenemos... Pero me acaba de decir que es bueno el metal. No, los metales son necesarios en una cantidad que lo podemos medir, que son necesarios para las funciones metabólicas. ¿Ok? Pero cuando ese se excede, ¿ok? La concentración de esos metales que se depositan, es cuando vamos a ver las consecuencias de una que se llama así contaminación o una intoxicación por metales tóxicos. Una persona que sufre permanentemente de diarrea, ¿es qué? ¿Un enfermo crónico, un enfermo con cáncer, un enfermo con qué? La diarrea es un enfermo con una patología, con una enteropatía o una colonopatía. ¿Ok? Hay que estudiarlo al principio así para luego darle nombre. La colitis, por ejemplo. Una colitis. ¿Ok? Pero la colitis tiene muchísimas causas. Entonces, para darle nombre, tenemos que saber si es de origen autoinmune, si es bacteriano, si es por alergia, si es por intolerancia o sensibilidades alimentarias, o si es porque en realidad tiene una celiaquía. Conocí un médico muy bueno, el doctor Harari. Hacía operaciones de colon. Él llegaba una persona, la llevaba al pabellón y dice que lo dejaba limpiecito de colon. ¿Qué hacía él? Bueno, las cirugías de colon están indicadas, uno, si hay una obstrucción a nivel del colon, sobre todo si hay fecalomas, que se sospeche que haya una pseudoobstrucción intestinal o una obstrucción intestinal severa que compromete la vida del paciente. Segundo, que tenga una complicación como es la enfermedad de Crohn, que haya una necrosis a nivel... ¿Cuál es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal. Se llama así, enfermedad inflamatoria del intestino, donde se necrosa una parte de ese intestino y hay que ir a pabellón para poder quitar esa parte. ¿Por qué se llama enfermedad de Crohn? No sabe por qué maracucho.
¿Maracucho? No. ¿Por qué? ¿Por qué se llama enfermedad de Crohn? Estás echando broma. Bueno, la enfermedad inflamatoria de Crohn fue descrita, ¿ok? Por un médico de apellido Crohn, sí, ya. de apellido Crohn, el cual Casi, empezó... casi que era Crohn, pero Crohn No, llegó Crohn. El nombre no me recuerdo, donde describió en varios pacientes, Ya. ¿ok? Trastornos gastrointestinales asociados con dolor y Ok. con tenesmo y alteraciones de la frecuencia Tenesmo, ¿qué es evacuatoria. eso? Tenesmo, que es dolor al evacuar. Ah, ¿Ok? Dolor al ¿es muy evacuar, frecuente eso? que es muy frecuente. Sí, Es muy frecuente, sobre todo en los pacientes que tienen estreñimiento. por el origen, ese es el origen, el ¿Ok? estreñimiento. El estreñimiento es el origen, uno de los principales orígenes. Ahora, el Pero intestino... otra vez te insisto, el estreñimiento tiene cura. Un señor que Sí, el ¿sí? estreñimiento no es una patología. Por eso. El estreñimiento es un síntoma. ¿Cómo lo, ¿Ok? El ¿lo cura estreñimiento no es con una qué? patología. Con pastillas, Forma parte, mejorando la alimentación, Ajá. mejorando el tránsito intestinal, como con ejercicio, Ah. aumento del consumo de agua, hidratación, aumento del consumo de fibra, Sí. que puede estar en la alimentación o con productos que ya hoy en día existen, que son fibras prebióticas que te ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Se consigue en la farmacia. Se consiguen en la farmacia. Se llaman igual fibras prebióticas. Sí, fibras prebióticas. Ese es el nombre con el que Sí, tú bueno, puedes... hay varios nombres comerciales, Claro. pero lo interesante es que sea fibra prebiótica para mejorar el tránsito intestinal. Aquí leo, por ejemplo, la microbiota intestinal y el estado de ánimo. ¿Qué tiene que ver eso? Importantísimo. Anteriormente le estaba diciendo que las bacterias del intestino, hoy en día, se sabe que son las productoras del 70% de la serotonina. La serotonina es la llamada hormona de felicidad. Una vez que eso se produce, viaja a través de nuestra sangre y llega a todo lo que es la parte del sistema nervioso central, Ok. principalmente en el lóbulo frontal, que es donde se manejan las emociones. Un paciente que tiene alteraciones en la microbiota, alteraciones de las bacterias que producen o que se encargan de producir este tipo de hormonas principalmente, va a competir con otros neurotransmisores en poder llegar al lóbulo frontal. ¿Por qué, ¿por qué la serotonina es la felicidad? La serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Por qué? Porque es la que da el confort y trae la tolerancia. ¿Y cuál sería lo contrario, la hormona de la infelicidad? Ok, no. Ella contrarresta el efecto de las hormonas de la excitación, como es la adrenalina, como es el cortisol. ¿Ok? Porque endocrinológicamente hay un juego de hormonas. Cuando un tipo le dice, tienes subida la adrenalina, ¿qué le están diciendo? Que está muy excitado, que está muy estresado, y muchas veces si se sube muchísimo la adrenalina, están relacionados con ataques de pánico, están relacionados con ataques inclusive cardiovasculares. ¿Cómo evitas eso? Bueno, en primer lugar hay que ver el origen del neurotransmisor, o sea, que está gestionando... ¿Cómo evitas tú que te suba la adrenalina, que te altere la adrenalina, no oyendo el programa? ¿Cómo? ¿Cómo evitas tú que te suba la adrenalina? No, la adrenalina sube por situaciones muy específicas, doctor. Debe haber algún problema en la producción de los neurotransmisores. ¿Ok? Generalmente... No oyendo radio, no oyendo cadena, nada de eso. No. Eso lo comparan como un decir. Científicamente o médicamente tienen que haber problemas per se que alteren la formación de neurotransmisores que dan la excitación. ¿Okay? Tiene que haber algún problema ya directamente de neurotransmisores. Ellos compiten, y obviamente que si el paciente está sometido a grandes niveles de estrés por situaciones externas, factores externos, todos estos neurotransmisores y todas estas bacterias van a estar alteradas, y obviamente que las emociones se van a ver más afectadas. Dice, por ejemplo, síntomas de la desbiose intestinal, la enfermedad que aparece cuando la flora intestinal se desequilibra. ¿Cuándo se desequilibra la flora intestinal? ¿Cuando comes de todo? No solamente cuando comes de todo. Cuando no comes. ¿Ok? No solamente cuando comes de todo, sino cuando comes en exceso alimentos que son inflamatorios. ¿Ok? Principalmente el exceso de azúcar. Una lista de alimentos inflamatorios. ¿Ok? Azúcar refinada. Ajá. Todos los alimentos ultraprocesados, ultra refinados, todo lo que es enlatado, todo lo que tiene nitrito, lo que tiene oxalatos, y dentro de las proteínas, principalmente el gluten. Oxalato, ¿qué es el oxalato para la gente que está oyendo? Oxalatos son preservantes que se encuentran en los alimentos, en las latas, También los podemos observar en el chocolate. Se utilizan muchas veces también como excipientes. ¿Tú comes mucho enlatado? No. ¿No? ¿Nunca? Yo tengo una alimentación bastante sana y balanceada.
¿Cuál es tu dieta diaria? Mi dieta diaria, proteína, no como arroz, no como maíz, no como gluten. Hace mucho tiempo me lo retiré por el proceso autoinmune ¿No comes que maíz? que le comenté. Ok, sustituyo Men- por carbohidratos de otro origen, como de yuca, como de papa, proteínas ¿Y de qué otro malo valor. tiene el maíz si con el maíz tú haces la arepa, la fuente matriz de la Sí, arepa? pero hay pacientes que no los toleran. El detalle de esto es que para Y nosotros para poder engordar una gallina tú le identificar. echas maíz. Bueno, y por eso mucha gente Ah. come carnes de otros animales y al ingerir esa carne, que piensa que se está comiendo Ok. un alimento sumamente sano, sienten Ok. el malestar al ingerirlo. Estamos terminando el programa. Un consejo antes de irte aquí a tu gente. Bueno, a todos los televidentes, a todos los que nos vean, yo les invito al autocuidado de la salud gastrointestinal. Es muy importante en estos tiempos, sobre todo que hemos atravesado por una pandemia con lo que es lo del COVID y que las consecuencias post-COVID se ven cada Ok. día más. Es muy importante el cuidado, recuperar estas bacterias beneficiosas en nuestro intestino. El color del A través de las recomendaciones que ya he dado. ¿El color del cabello tiene que ver con la alimentación? No. Ah, ¿no? No O sea que tiene ese- nada que ver ese con la color es alimentación. nat- Eso tiene, no, estas son mechas, doctor. ¿Son qué? Estas son mechas. 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 Ah. No tiene nada que ver con eso. Así que yo les invito a que cuiden su salud intestinal desde el punto de vista, duerman bien, Ok. aliméntense sanamente, controlen el estrés, hagan ejercicio, hidrátense y pongan atención cuando su intestino les hable y sientan algún disconfort al ingerir algún alimento. Y los domingos, péguense el diálogo con. Y los domingos, no se pierdan en sintonía, diálogo con Carlos Croes. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.